Bien, gracias a todos. Es un honor para mí también estar con ustedes aquí impartiendo pues esta presentación. Yo creo que vamos a aprender algo, vamos a tratar de hacer esto pues dinámico y pues espero que nos sirva a todos, ¿no? Siempre la idea de esto es siempre poder estar enriqueciendo, ¿no? Retroalimentando. Digo, es ir de la mano siempre, ¿no? Autoridad y vaya los usuarios y todos de manera conjunta. Entonces, pues vamos a iniciar esto. Denme un momentito, voy a compartir la pantalla. Perfecto, pues estos son temas padres, buenos, novedosos hasta cierto punto, porque la verdad es que ya se habían venido dando en otras partes del mundo, pero bueno, para México ahora ya los logramos aterrizar de una manera mejor en nuestras leyes. Y bueno, medidas tecnológicas de protección y el sistema de aviso y retirada son figuras muy novedosas y vamos a entrar en esto, ¿no? Poco a poco vamos a ir viendo varios detalles, varias características y al final, pues, a lo mejor les generará algunas dudas y vamos a tratar de dilucidarlas y que se vayan ustedes con las ideas más claras posibles. Y bueno, iniciamos precisamente considerando las reformas que hubieron apenas el año pasado, el 1 de julio del 2020, donde se reforma la Ley Federal de Derechos de Autor. Y aquí lo que se hizo prácticamente es crear un nuevo capítulo, el capítulo quinto, que entra dentro del título cuarto, que se denomina de la protección al derecho de autor. Y precisamente así se denomina este nuevo capítulo quinto de las medidas tecnológicas de protección, la información sobre gestión de derechos y los proveedores de servicios de Internet, ¿no? Y evidentemente aquí se crearon nuevos artículos que nacen en los nuevos 114, que es desde el 114 bis al 114 octies. Y además no solo tenemos esta parte real de las medidas tecnológicas, de la gestión de derechos y de los proveedores de servicios de Internet, sino que también aquí entra un punto importante, las infracciones, ¿no? Ahora tenemos nuevas infracciones que se ventilan en esta Ley Federal de Derechos de Autor y que van precisamente del artículo 232 bis al 232 sexies. Estas nuevas infracciones las va a ver el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las vamos a ver nosotros, en específico esta subdirección de infracciones administrativas en materia de comercio, las vamos a conocer nosotros. Y como ustedes ya sabían anteriormente, pues el instituto también ya manejaba las infracciones en materia de comercio, ¿no? Las infracciones en materia de comercio que se establecen en el 231 y que uno de los requisitos importantes, a diferencia de estas nuevas infracciones, es que en las infracciones en materia de comercio sí era necesario que tuviéramos un lucro, ¿no? Ahora, con estas nuevas infracciones que les comento, no es necesario o forzoso ese lucro como un elemento para que se dé la infracción. Naturalmente, nosotros tenemos que ir de la mano con la ley federal, la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y lo que nos remite de alguna manera es este 232 sexies a el 234 de la misma Ley Federal de Derechos de Autor, que ese 234 lo que hace es precisamente dar la facultad al INPI para que el INPI pueda precisamente sancionar sobre esas nuevas infracciones que vamos a ver en materia de medidas tecnológicas y algunas cosas que también van relacionadas con el sistema de aviso y retirada. Y como les comentaba, la nueva ley que ya tenemos en el instituto, bueno, y que es digamos, la principal ley que rige aquí, es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y bueno, esta, como todos saben, y como dice Arlen, no fue propiamente una reforma, ¿no? Es una nueva ley, se abrogó la anterior ley de propiedad industrial, y se publica esta nueva ley el 1 de julio de 2020, a la par de las reformas de la Ley Federal de Derechos de Autor que les estoy comentando, con esta nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, pues evidentemente vamos de manera integral conociendo estos procedimientos, esas infracciones que tenemos que sustanciar y que sancionar. Y les decía, el
artículo sexto generalmente lo tomamos para el procedimiento y el séptimo para el estudio de las sanciones, ¿no? Si bien es cierto, la Ley Federal del Derecho de Autor establece sus propias multas y sus montos, sí necesitamos hacer un estudio conforme a este título y considerando precisamente la intencionalidad, la gravedad y las condiciones económicas del presunto infractor, ¿no? Para poder llegar a establecer una sanción. Entonces, por eso es importante que vemos de manera integral tanto las disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y bueno, naturalmente todo esto tiene una razón de ser al final del día y por qué salen y por qué ahora lo plasmamos en nuestras leyes. Pues porque la verdad es que somos parte de tratados internacionales importantes, ¿no? En materia de propiedad intelectual que sí son necesarias aterrizarlas desde luego en nuestro derecho, en nuestra legislación doméstica. Y esos tratados internacionales son básicamente estos que les plasmo aquí, que son 4. El Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, el Tratado de la OMPI sobre interpretación, ejecución y fonogramas, ¿no? Estos son los torales, son los importantes para el nacimiento precisamente de estas figuras de las medidas tecnológicas. Y el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegos o discapacidad visual u otras dificultades para acceder al texto impreso, ¿no? Este es importante, lo vamos a ver porque este tratado en su momento, bueno, en general estos 3 últimos que les comentaba, ya se habían tratado de aterrizar de una manera en nuestra legislación. Sin embargo, faltaba adecuar algunas y darle ciertas precisiones de acuerdo a lo que ya tenemos ahora en nuestra Ley Federal de Derecho de Autor. Y en específico, este tratado versa en relación a las excepciones que vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, es que al final del día, de los últimos tratados que son importantes considerar y de cuál es base también para esta reforma y para considerar estas nuevas figuras, pues es el TEMEC, ¿no? Es el TEMEC, ese es algo que apenas recientemente adquirimos, ¿no? Como compromisos a nivel internacional con nuestros vecinos del norte y que son necesarios también plasmarlos en nuestra legislación doméstica. Entonces, estos son los trataditos importantes que sí necesitamos visualizar y tener en consideración para estas figuras. Ahora, digamos que el primer antecedente o lo primero que les comentaba, si bien es cierto, los tratados internacionales de los que somos parte ya habían sido o ya habíamos tratado de plasmarnos de la mejor manera en nuestra ley, pues la verdad es que nos habíamos quedado a lo mejor un poquito escuetos. Y me refiero, por ejemplo, al caso del TODA, donde precisamente se plasma en el artículo 11 que las partes contratantes proporcionarían precisamente esa protección jurídica adecuada y los recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas, ¿no? Evidentemente relacionadas con las obras, ¿no? Esto ya estaba plasmado, incluso estos tratados internacionales de los primeros 2 que les mencioné, el famoso TODA y el TOIEF, son de 1996, ¿no? Tratamos de plasmarlo en nuestra Ley Federal de Derechos de Autor, este supuesto, en el artículo 112 de nuestra Ley Federal de Derecho de Autor. Y lo que se trataba de establecer ahí precisamente la prohibición a la importación, distribución y utilización de diversos aparatos o en relación incluso a servicios destinados a eliminar la protección tecnológica precisamente a los programas de cómputo, ¿no? Y de las transmisiones y de otros aspectos de espectro electromagnético y estas otras características, estas otras figuras. Pero si nos damos cuenta como que estaban cerrados nada más a cierto tipo de obras, en este caso, programas de cómputo, ¿no? O a lo mejor, y nada más como que estaba centrado en esa parte. Pero actualmente, con lo que estamos haciendo en nuestra reforma y aterrizando a los tratados internacionales que les comento, pues ya hay una amplitud en general para abarcar todas las obras, no nada más ya programas de cómputo, ¿no? Sino es en general para la protección a todas las obras a través de estas medidas tecnológicas. Y bueno, vamos precisamente ahora a ver y qué son esas medidas tecnológicas o de qué se trata o cómo son. Pues al final del día la medida tecnológica pues no es otra cosa más que una capa de protección que le damos más
al derecho de autor, al derecho del intérprete, del artista, del ejecutante, ¿no? De los productores de fonogramas, lo cual precisamente se ve traducido en cualquier tecnología, en cualquier dispositivo, cualquier otro componente que nos permita proteger esos derechos de autor, ¿no? O esos derechos conexos que conocemos, ¿no? Y con eso, pues evidentemente se trata de evitar que se use una obra, ¿no? Que reproduce sin la autorización del titular. Entonces tenemos algunos ejemplos precisamente de medidas tecnológicas y creo que son muy claros y son precisamente los sistemas que tenemos que impiden la descarga y solo nos permiten a lo mejor la audición o la visualización en streaming de las obras, ¿no? Y claros ejemplos, tenemos a Netflix, tenemos a Spotify, ¿no? Donde precisamente para poder nosotros acceder a ciertas obras, pues de entrada ya tengo que tener una clave para poder accesar y entrar y ver a mi plataforma y escuchar las obras, visualizarlas, ¿no? Y incluso a lo mejor hasta descargarlas, porque ya tengo a lo mejor esa cuenta y ya puedo hacerlo, ¿no? Entonces, incluso esa es una medida tecnológica de protección, incluso de acceso a las obras, ¿no? O sea, el simple hecho de que tengo que teclear algo, tengo que teclear mi contraseña para poder acceder y ver la obra. Entonces, creo que este es un claro ejemplo sobre una medida tecnológica de protección. Ahora, unas que tienen, estas medidas tecnológicas de protección, pues tienen unas hermanitas, que son la información sobre la gestión de derechos. De igual manera, la información sobre gestión de derechos, pues no es otra cosa más que también es una capa de protección, ¿no? En relación a las obras y a los derechos de autor. Y esta precisamente se ve traducida y va relacionada con precisamente el autor y la información de la obra que evidentemente van de la mano, ¿no? Entonces, esto precisamente versa sobre datos, avisos o códigos y en general a la información que identifica, como les comentaba, a la obra con su autor, el intérprete, el ejecutante, el artista, vaya. Lo que hace es tener precisamente esa conexión entre el autor y su obra, ¿no? Y eso se genera a través de esa información. Y un claro ejemplo de ello es la información que plasmamos, por ejemplo, en un CD, y ese CD tiene un código de barras o tiene algo que identifica precisamente la obra, es esa información que identifica la obra con su autor, ¿no? Ahora, creo que ya tenemos claro precisamente qué son esas medidas tecnológicas y la información sobre la gestión de derechos. Entonces, ¿cómo entramos aquí? ¿Qué es lo que vamos a sancionar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues al final del día lo que aquí sancionamos, ¿no? Es precisamente la ilusión y o la evasión de dichas capas de protección a los derechos de propiedad intelectual que les comento, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente, la autoridad no va a sancionar de una manera automática y así nada más, porque sí. Precisamente siempre se va a respetar el derecho de audiencia a las partes, a fin de que en su momento, pues sí podamos emitir una resolución donde se determine, evidentemente, si hubo una conducta infractora o no. Tendremos que seguir el procedimiento correspondiente, ¿no? Tendrá el actor que emitir su solicitud de infracción. Evidentemente, el demandado tendrá el derecho a contestar, ofrecer pruebas, desde luego, ¿no? Y evidentemente los vamos a escuchar, ¿no? Alegarán lo correspondiente y derivado de eso, pues con las pruebas que aporten, junto con los argumentos, pues nosotros vamos a determinar en un momento dado si hay una sanción o no, si hay una conducta infractora que tenemos que sancionar. Naturalmente, a toda regla, siempre va a haber excepciones, ¿no? Y la ley evidentemente marca excepciones importantes para que a lo mejor en un momento dado el presunto infractor pues pueda decir, no, pues fíjate que yo caigo en alguna de estas excepciones y ya no estoy propiamente encuadrando en alguna causal de infracción. Estas excepciones a lo mejor las podemos ver desde 3 puntos de vista. Son las que están establecidas en ley, que ahorita las vamos a comentar, las que el propio indautor va a poder plasmar o va a poder generar a través de la petición de alguna de las partes interesadas para poder generar una nueva excepción probablemente. Pero a lo mejor también se dará derivado de los procedimientos que se ventilen a lo mejor con nosotros, ¿no? Seguramente
de acuerdo a los casos que se lleguen a dar, pues a lo mejor podemos llegar a plasmar o tener una excepción derivada de esos procedimientos administrativos. Ahora, ¿cuáles son las excepciones que tenemos precisamente en materia de la ilusión o la evasión a las medidas tecnológicas? Y estas precisamente iniciamos con la interoperabilidad que se da entre los programas de cómputo. Esto no es otra cosa más que un ejemplo claro que podría darse a lo mejor es, yo tengo mi computadora tiene cierto sistema operativo, ¿no? O cierto programa de cómputo, y que a lo mejor necesito alguna app o necesito crear algo para hacer algún trabajo, alguna función en específico, y para que puedan hacer esa relación, para que pueda funcionar mi app, pues tengo que ver la interoperabilidad que se dé entre los dos para que pueda funcionar, ¿no? Estos, desde luego, siempre basados evidentemente, en las copias originales que estamos usando de esos programas de cómputo, ¿no? Eso es importante. Ahora, creo que aquí queda clara esta parte y si no, cualquier cosa me comentan, vamos viendo. Y otra de las excepciones, pues, es prevenir el acceso a menores a contenidos inapropiados. Pues, seguramente mucha gente tiene en su casa pequeños y lo que quiero evitar precisamente es que mis hijos vean contenidos que no son apropiados a su edad o para ellos. Entonces, pues, hay una excepción que sí nos permite a lo mejor eludir o evadir, pero solo para ese efecto, ¿no? Naturalmente todo tiene que tener las pruebas correspondientes para que puedas tener bien acreditado ese supuesto, ¿no? Otro punto es otra excepción es corregir la seguridad de una computadora. Pues sí, también a lo mejor puedo llegar a haber eludido o evadido, pero con ese único fin, ¿no? De corregir la seguridad de mi computadora, porque a lo mejor se me está metiendo ahí algo y entonces tengo que corregir y tengo que hacer ciertos ajustes solo para ese efecto, ¿no? Otro punto importante es el acceso, otra excepción es el acceso por parte del personal de una biblioteca para adquirir precisamente una obra. Entonces, el personal puede llegar a lo mejor de esa biblioteca, puede llegar a, yo queremos adquirir estos, pero tengo que entrar, tengo que a lo mejor ver y tengo que a lo mejor sí que eludir o que evadir a lo mejor cierta medida tecnológica, pero solo con ese fin, solo con el fin de obtener y adquirir esa obra. Otra excepción es la seguridad nacional. Evidentemente, esto será a través de personal autorizado, naturalmente, ¿no? Solo para ese efecto, para efectos de seguridad nacional. Y aquí viene una excepción que es importante y que es lo que les comentaba hace ratito de uno de los tratados que les decía hace un momento, que es el Tratado de Marrakech. Y es precisamente hacer accesible una obra en formatos especiales para personas con discapacidad. Entonces, precisamente aquí como que ese Tratado Internacional de Marrakech como que ya se plasmó de una mejor manera e incluso en el 148, que es una de las otras excepciones que conocemos, 148 en la fracción octava, también ya está plasmado de una mejor manera para poder hacer accesibles las obras en formatos especiales para las personas con discapacidad, ¿no? Y aquí vemos ya de alguna manera que ya hemos aterrizado de mejor manera los tratados internacionales también de los que somos parte. Y por último, les comentaba, la última excepción es cualquier otra que el indautor pudiera generar a petición de parte. Entonces, no sabemos cuáles vayan a ser. Evidentemente, yo creo que eso se va a ir dando de manera casuística y se va a ir dando poco a poco. Y bueno, por esta parte ya quedamos en relación a las medidas tecnológicas, qué es lo que vamos a sancionar y cuáles son las excepciones a las que pudiéramos llegar a nosotros encuadrar. Y bueno, aquí tenemos un pequeño cuadrito, bueno, un gráfico precisamente de más o menos cómo explicar las medidas tecnológicas como capa de protección. Entonces tenemos a nuestra obra, pero nuestra obra de entrada ya tiene una cierta capa de protección, que es precisamente la tutela a través de la tutela que tenemos del derecho de autor y de los derechos conexos, ¿no? Ahí tenemos esa primera capa. Pero además, ya tenemos también, incluso ya existían en el mundo fáctico, ya existía la tutela
nada más en relación a esa medida tecnológica como tal que les comentaba. Pero ahora además ya tenemos la tutela jurídica sobre esa medida tecnológica de protección. Entonces, como vemos, ya tenemos algunas capas de protección sobre nuestra obra, sobre nuestro derecho de autor, sobre nuestro derecho conexo. Ya tenemos una capa más de protección, ¿no? Entonces, pues al final, las medidas tecnológicas de protección son herramientas que nos sirven para proteger o dar una mayor protección a nuestros derechos de autor o derechos conexos. Y bueno, ahora vamos a ver una parte también que es importante en estas reformas, y es precisamente los proveedores de servicio de Internet que juegan un papel bien importante incluso en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, los proveedores de servicio de Internet son solo precisamente esos intermediarios que lo que hacen es transmitir, enrutar y suministrar conexiones para comunicaciones digitales en línea. Y aquí viene un aspecto importante. La definición por sí sola lo marca, y que son que hagan este enrutamiento, esta suministración de conexiones sin modificación de contenidos, ¿no? O tal vez también realice almacenamiento intermedio y transitorio de forma automática. Entonces, una, sin modificación de contenido, y dos, que tenga que hacer en todo caso de forma automática, ¿no? En el curso de la transmisión, enrutamiento, suministro de esas conexiones para comunicaciones digitales en línea. Y tenemos ejemplos claros de eso. Hablando específicamente de proveedores de acceso a Internet, tenemos como ejemplos a Easy, a Telmex, TotalPay, entre otros tantos que conocemos, ¿no? Y este es uno de los agentes, uno de los actores precisamente en el Internet. Pero también tenemos a los proveedores de servicios en línea, que son un poco más específicos. Y estos son aquellos que precisamente lo que hacen es almacenan temporalmente por procesos automáticos, almacenan también a petición de un usuario, ejemplos claros, conocemos a Facebook, conocemos a Instagram, ¿no? Las diversas plataformas o redes sociales que incluso todos usamos, ¿no? Pero también estos proveedores de servicio de Internet son aquellos que direccionan o vinculan a usuarios a un sitio en línea mediante un uso de herramientas de búsqueda de información. Es decir, que no son otra cosa más que los famosos motores de búsqueda. Ejemplos claros, Google, Bing, Yahoo, ¿no? Tenemos bastantes motores de búsqueda que usamos día a día nosotros. Y bueno, viendo a estos proveedores de servicio de Internet, tenemos también ciertas características que son relacionadas con estos proveedores, y estos proveedores de servicio de Internet cuentan con una figura especial que ahora la ley contempla, y es los famosos puertos seguros, el puerto seguro. Y esto lo que hace el famoso puerto seguro es tener dos funciones importantes. Una, y naturalmente la más importante, pues es la protección precisamente a los autores, a los derechos de autor, derechos conexos. Pero además tienen otra vertiente, que es, sí, como aligerar un poco la carga o aligerar un poco la responsabilidad, probablemente, si así lo podemos denominar, a esos proveedores de servicios de Internet, ¿no? Siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones y ciertas características. Entonces, sí, a lo mejor y esto es con el fin precisamente de obtener ese ecosistema en el Internet más sano, ¿no? Como que evidentemente sí pueden actuar y voy a bajar ciertas responsabilidades, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, en el caso de los en general de los proveedores de servicios de Internet de origen, pues no van a ser responsables de pago de daños y perjuicios por las infracciones que pudieran ocurrir en sus redes, siempre, que es lo que les decía, cierto, y aquí vienen las condiciones, que no controlen, inicien o dirigen una conducta infractora, ¿no? Entonces ya vienen aquí ciertas condiciones. No nada más es así de sencillito para que puedas caer en el puerto seguro. Entonces, también tenemos a los proveedores de acceso a Internet. Pues estos tampoco van a ser responsables de las infracciones cuando no inician la cadena de transmisión, ni tampoco seleccionan los contenidos ni los destinatarios, ni tampoco incluyen ni interfieran
en las medidas tecnológicas efectivas que protejan el material protegido precisamente por la Ley Federal de Derecho de Autor. Entonces, eso es otras también condiciones para específicamente proveedores de acceso a Internet. Pero también tenemos ciertas condiciones para los proveedores de servicios en línea, que les decía que son un poco más específicos. Y estas son importantes, porque no serán responsables tampoco ellos cuando retiren el contenido, ¿no? Y aquí vienen dos puntos importantes. O sea, cuando retiren el contenido, ya sea por un aviso del titular del derecho, esta es bien importante porque la vamos a ver enseguida, ¿no? Porque de aquí nace precisamente el famoso sistema de aviso y retirada. Pero el otro punto también es que ellos no van a ser responsables siempre y cuando deriven de precisamente de que hagan el retiro de este contenido por una resolución de una autoridad competente, caso INPI, ¿no? Evidentemente el instituto tiene esas facultades para emitir resoluciones. Y aquí yo creo que podemos considerar incluso desde las medidas provisionales que podamos imponer, ¿no? Adelante vamos a ver también un poquito en relación a las medidas provisionales. Entonces, naturalmente tenemos estas dos posturas. El aviso y la resolución del INPI, que puede ser desde la medida provisional, pero también a través de una resolución definitiva, donde se haya determinado, se haya puesto fin al procedimiento, ¿no? Y ya tenemos estos dos elementos para los proveedores de servicio en línea y que puedan caer en este puerto seguro. Y con lo anterior, con esto precisamente lo que se trata es evitar pues un abuso entre particulares, tanto de aquellas personas que podrían estar infringiendo ese derecho de propiedad intelectual, como también de aquellos titulares que pretendan, ¿no?, abusar de ese derecho concedido. Y lo vamos a ver ahorita precisamente porque aquí ya vamos a la parte del sistema de aviso y retirada. Entonces, aquí vemos el famoso sistema de aviso y retirada plasmado en esta grafiquita. Y este sistema de aviso y retirada, si bien es cierto, a lo mejor ya teníamos algunos antecedentes o incluso ya de alguna manera se venía dando, pues ahora ya está reglamentado. Ahora ya lo estamos plasmando en ley y lo que sí se está tratando de hacer precisamente con esto es evitar lo que les comentaba, esos abusos, ¿no?, entre particulares, tanto como el que pues está violando o invadiendo un derecho de autor, ¿no?, como aquel que es el titular y quiere abusar del mismo, ¿no? Entonces ya está reglamentado, ya está plasmado y este sistema de aviso y retirada precisamente inicia con el aviso que le da el titular del derecho al proveedor de servicio en línea. Y le avisa y le dice, ¿sabes qué? Están violando mi derecho, yo soy el titular de la obra y por favor te pido que retires ese contenido, ¿no? Porque pues, es de mi autoría y yo no lo autoricé. Entonces, ¿qué tiene que hacer el proveedor de servicio en línea? Pues tiene que retirar precisamente tiene que retirar el contenido. ¿Qué pasa después? Pues sí, lo tiene que retirar, pero a la vez tiene que avisarle al usuario de Internet que subió ese contenido y tiene que decirle, ¿sabes qué? Es que me están pidiendo que lo baje porque hay un autor que sí tiene esos derechos sobre ese contenido, ¿no? Y entonces, aquí puede haber ese contraaviso por parte del usuario del Internet que subió ese contenido y puede decirle precisamente al proveedor de servicio en línea, ¿no? Vaya, por ejemplo, YouTube, ¿no? O por ejemplo, Facebook, ¿no? Le puede decir, oye, YouTube, oye, Facebook, sí, pero ¿sabes qué? Es que ese contenido que yo subí, pues de entrada a lo mejor puede ser que tenga una autorización de ese titular del derecho, o bien que a lo mejor hasta caiga en una excepción, ¿no?, del 148, pues para poder usar esa obra o para poderla subir. Y entonces, aquí, o incluso a lo mejor puede ser que ni siquiera tenga la autorización y a lo mejor en ese momento lo baja, ¿no? Y punto y se acabó, ¿no? Y ya dice, ay, no, sí la regué y va para abajo. Entonces tratamos de hacer, como que con esto se trata de hacer más ágil este aspecto, ¿no? De avisarle y sabes que a lo mejor ahí se da cuenta y dice, no, pues va para abajo, porque sí, la verdad yo no soy el titular, lo bajo. O lo baja el proveedor de servicio en línea y ahí queda, ¿no? No pasa más, no pasa más. Pero puede ser que sí haya, les digo, ese contraviso, donde a lo mejor sí dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que a lo mejor yo tengo la autorización del titular o caigo en una excepción y entonces
sí se le da de alguna manera ese derecho a réplica a través del contraviso. Pero puede suceder que incluso el PSL puede decir, pues ok, a lo mejor sí tienes esa autorización, o sí caes en esto, lo voy a restaurar, está bien, lo vuelvo a subir, ¿no? YouTube vuelve a subir, ¿no? Sin embargo, aquí hay una vertiente. Sin embargo, puede ser que este proveedor de servicio, más bien el titular, aquí ya en este punto, el titular aquí ya puede tener 15 días para que pueda interponer una acción. Entonces, si bien es cierto, ya recibí el contraaviso, ¿no? El PSL ya recibió el contraaviso, pues se lo hace de conocimiento al titular del derecho y le dice, oye, él hizo un contraaviso, contestó esto y esto. Tienes 15 días, como lo marca la ley, y al final del día va a ser así. Va a tener 15 días para poder ejercitar esa acción. Y entonces, ahí pues se va a tener que aguantar el PSL, porque en una de esas ya ni siquiera restaura el contenido, porque en esos 15 días seguramente el titular, ¿no?, tenga el interés de sí ir e interponer una acción. Entonces, estas acciones pueden ser un procedimiento administrativo, puede ser un procedimiento judicial, una denuncia penal, un mecanismo de solución de controversias. Hablando de INPI, evidentemente pueden venir con nosotros e interponer una solicitud de declaración administrativa de infracción o incluso solicitar la imposición de medidas o ambas vayan a la par. Y entonces con esto seguramente en estos 15 días que interpongan esa solicitud, pues ya no va a subir nada al PSL, el proveedor de servicio en línea, ya no va a subir el contenido, ya no lo va a restaurar, ¿no? Y evidentemente pues se continuará con el procedimiento que se haya instaurado en el instituto o el respectivo procedimiento que haya decidido el solicitante, el titular de los derechos a seguir, ¿no? Y prácticamente ya con esto se cerraría este sistema de aviso y retirada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Que evidentemente donde entra también el instituto a sancionar. Y las sanciones precisamente van en relación, y eso es lo que les decía hace ratito, evitar abusos de los particulares. Y eso lo voy a tratar de hacer, y más bien lo voy a hacer a través de sancionar aquellos avisos falsos, ¿no?, por parte de a lo mejor del titular o del representante del titular que haya emitido un aviso falso, ¿no? O bien también voy a sancionar al PSL, o se va a sancionar al PSL, al proveedor de servicio en línea, YouTube, al que sea, ¿no? Lo voy a sancionar si él no hace el retiro de ese contenido que ya le habían avisado y que incluso a lo mejor pues no lo hizo de manera tal que pudiera evitar a lo mejor continuar con alguna infracción o alguna conducta infractora, ¿no? Pero también voy a sancionar ese contraaviso que sea falso. Ese contraaviso falso también va a ser sancionado por este otro particular que se quiso pasar de chistosito y que a lo mejor quiso decir, sí, mira, yo tenía la autorización o había caído en tal recepción o simplemente fue falso lo que dijo, ¿no? Y entonces sí, también se sanciona esa parte, ¿no? Y hay multas, evidentemente, que van de los 1,000 días hasta los 20,000 para el caso de los titulares, los derechos que emitan un aviso falso. Y, por ejemplo, para las multas que van para los PSL, ¿no?, los proveedores de servicio en línea, que van también de los 1,000 a los 20,000. Y para el caso de los usuarios que hagan este contraaviso falso, también hay este tipo de sanciones de los 1,000 a los 20,000. Evidentemente, pues ya será algo que sí tendremos que estudiar y ya determinaremos también cuáles serían las condiciones económicas para poder establecer una multa. Bien, teniendo este sistema de aviso y retirada, les decía, al final del día ya está reglamentado y con esto lo que se trata de hacer evidentemente es hacer un ecosistema en el Internet pues más sano, ¿no? Vamos a avanzar a la siguiente y al final vemos dudas que tengan, por favor. Ahora, vamos a la parte de las medidas provisionales que pudiéramos implementar en relación a los actores o a los agentes de Internet
Las medidas provisionales en el entorno digital pueden ser aplicadas precisamente a presuntos infractores, no a terceros, como pueden ser los agentes de Internet que les comentaba, pueden ser proveedores de servicio en línea, pueden ser incluso los proveedores de acceso a Internet. También a ellos les podemos implementar estas medidas provisionales, ¿no? Ya ha habido evidentemente sentencias incluso de la Suprema Corte donde nos ha dicho que evidentemente el instituto sí tiene facultades para poder ordenar a proveedores de acceso a Internet medidas provisionales, ordenando el bloqueo, a lo mejor del contenido de páginas de Internet. Naturalmente tenemos que ver puntos importantes, porque no nada más vamos a imponerlas así, sino que sí es necesario considerar 3 puntos importantes que incluso la Suprema Corte ya estableció en ciertas sentencias, y es precisamente que estas medidas pues estén previstas en ley, cuestión que ya lo está en nuestra nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que les digo que va de la mano junto con la Ley Federal de Derecho de Autor, ¿no? Porque es la que nos remite para poder sancionar y poder implementar medidas provisionales. Pero también necesitamos que estas medidas deben estar basadas en un fin legítimo. Evidentemente se tiene que hacer un estudio preponderado de la apariencia del buen derecho que se dan derivado de los derechos de propiedad intelectual. Y otro de los puntos importantes es que sean necesarias estas medidas y que sean proporcionales, ¿no? Evidentemente no vamos a emitir un bloqueo absoluto, ¿no? Sino que tiene que haber una proporcionalidad en relación al derecho protegido para poder bloquear cierta parte, a lo mejor, de esa página, y en relación al contenido que se está plasmando y que está violando o está invadiendo un derecho de autor o un derecho conexo. Ahora bien, la aplicación en materia de derechos de autor y derechos conexos, pues sí, naturalmente tenemos que ver, como les decía, de manera integral, tanto la Ley Federal de Derecho de Autor como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y tenemos que considerar lo que les comentaba hace ratito en relación a los puertos seguros que sí versan sobre estos proveedores de acceso a Internet y en relación en general a los proveedores de servicio de Internet. En tal sentido, les comento, pues pareciera ser que de inicio, a lo mejor, como les comentaba, hay cierta ligereza en relación a las responsabilidades de los proveedores de servicio en línea, pero eso no quiere decir que no podamos incluso imponer a lo mejor medidas provisionales. Si no cumplen con las condiciones para caer en el puerto seguro, pues seguramente vamos a poder imponer estas medidas provisionales, y evidentemente tenemos que ver que resulta indispensable que se acredite una violación a un derecho de propiedad intelectual, que resulta inminente la violación a ese derecho, o bien incluso sufrir un daño irreparable. Es decir, solo podría otorgarse una medida provisional a un proveedor de acceso a Internet cuando hubiera iniciado esa cadena de transmisión, hubiera seleccionado contenidos y a los usuarios respectivos, con lo cual resultaría inminente una conducta infractora. Entonces, ahí sí podríamos entrar y una vez estudiado la medida provisional, pues sí poderla imponer. Pues prácticamente con esto concluimos la parte de los dos temas, de las medidas tecnológicas y del sistema de aviso y retirada.